La natalidad, o más bien la ausencia de natalidad, es un problema ya mundial. Si quieres ver los detalles, las posibles explicaciones de por qué está cayendo la natalidad en prácticamente todo el mundo y cómo nos podemos ajustar a esta nueva situación, quédate por aquí que lo que te voy a contar te va a interesar. Venga, vamos allá, vamos a ello. Bueno, quizá lo primero que hay que hacer es, dimensionar el problema. Y para eso, pues, os tengo preparados alguna serie de datos y veis aquí, pues la tasa de fertilidad. Como, muy bien sabéis, probablemente, la tasa de fertilidad necesita que, los hijos por mujer sean algo superiores a 2 hijos por mujer para que el crecimiento vegetativo de la población, pues al menos no sea negativo, y a partir de 2 y un poquito, el crecimiento vegetativo de la población sería positivo y por debajo de 2 el crecimiento, a largo plazo eso sí, sería negativo. Y aquí tenéis, pues, a las diferentes regiones del mundo. Y lo que veis es que, pues prácticamente todas las regiones del mundo están por debajo de 2 nacimientos por mujer, con la única excepción de África, donde a pesar de todo también está cayendo, pues muchísimo la natalidad y pues ha pasado desde los años 50 a tener, casi 7 hijos por mujer a tener, pues prácticamente 4 hijos por mujer. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué de repente la natalidad baja en todo el mundo? ¿Y por qué esto va a ser un problema? Puede ser un problema. Una de las explicaciones típicas que siempre se hacían y que creo que es, al menos parcialmente correcta, es qué ha pasado con la mortalidad infantil en el mundo. Y lo que veis ahí es una gráfica, pues un poco bastante dura. Lo que tenéis ahí es que aproximadamente la mitad de la población no ha llegado a cumplir 15 años hasta el siglo XX. Es decir, la mitad de la población moría antes de llegar a la edad fértil durante toda la historia de la humanidad hasta el siglo XX. De hecho, el peor país actualmente, tiene el que peor tasa de mortalidad del mundo tiene, lo tenéis ahí abajo, es Somalia, tiene una tasa de mortalidad de un 14% antes de llegar a los 15 años. Como veis, comparado con la historia, el peor país del mundo hoy es muchísimo mejor que las mejores civilizaciones de la historia, como puede ser, ahí tenéis al Imperio Romano, ahí tenéis el Egipto romano, ahí tenéis, un montón de lugares diferentes en el mundo que han sido más o menos prósperos y que a pesar de todo, su población moría, la mitad de ella, antes de cumplir los 15 años. Evidentemente esto hacía que para que no nos extingamos, pues necesitábamos tener muchos hijos para que alguno de ellos sobreviviera hasta la edad adulta y se siguiera reproduciendo él. Esto ha cambiado mucho, evidentemente, la mortalidad se ha ido al suelo en la práctica totalidad del mundo y lo que provocaría es una reacción de la natalidad. Ya no necesitamos tener tantos hijos como antes, entonces ya no hace falta tener 6 o 7 hijos para tener 2 o 3 que salgan sanos y lleguen a la edad adulta. Ahora necesitaríamos muchos menos. Pero esto nos explica por qué ya no tenemos 7 hijos, pero no por qué ya no tenemos 3 o por qué no tenemos 2, y como habéis visto, la mayor parte del mundo no los tiene. Es decir, esta explicación es correcta, pero solamente es parcial, no nos explica todo. Otra de las explicaciones o típicas explicaciones que nos dicen es que no hay recursos económicos. Es decir, cada vez estamos más ajustados, cada vez tenemos menos capacidad de darle una buena vida a los hijos, entonces tenemos menos hijos para de alguna manera intentar centrarnos más en ellos, intentar invertir más recursos en ellos. Pero esto tampoco tiene demasiado sentido, lo de los recursos, porque como veis ahí, la práctica totalidad del mundo ha ido mejorando en su bienestar material. Esto es, la gente que vive en extrema pobreza prácticamente, no digo que ha desaparecido del todo en el mundo, pero prácticamente ha desaparecido del todo. Cuando a inicios del siglo XIX era el 80% del mundo estaba en la extrema pobreza. Y aún así se tenían mucho más hijos que ahora. Si veis diferentes líneas de pobreza, que es lo que tenéis un poquito más arriba, por encima de la línea roja, veis que cualquiera de estas líneas de pobreza han ido cayendo a lo largo de los años y con especial fuerza y virulencia en el siglo XXI. Por lo tanto, tampoco tiene demasiado sentido esta explicación y no, desde luego no nos está diciendo nada. Otra cosa también súper interesante es qué está pasando con las políticas de natalidad. Esto es un gráfico del Financial Times y lo que vemos es que las políticas de natalidad, de gastar dinero ya sea transferencias o ya sea de alguna manera, como por ejemplo tax breaks, o sea, como
pagando menos impuestos. Hay varios tipos de, pues, de políticas de natalidad, si pagan menos impuestos y tienen más hijos y cosas así. Y lo que vemos es que no funcionan. En ninguna parte del mundo, al menos en la OCDE, parece que están funcionando estas políticas. Los países gastan cada vez más dinero en estas políticas de natalidad. Sin embargo, las políticas de natalidad siguen cayendo en picado. Por lo tanto, bueno, no parece que sea, como digo una vez más, un tema de recursos. Se le da transferencias, se le dan recursos a la gente por tener hijos y la gente igualmente decide no tenerlos. Hay gente que también te dice, bueno, tiene sentido tener menos hijos, y esto es una parte de la teoría evolutiva que nos dirían, bueno, no queremos tener tantos hijos, no queremos centrarnos tanto en la cantidad de hijos, sino en la calidad de los mismos. Y bueno, esto es algo que está investigando, se está poniendo de moda ahora investigar, pues de una rama de la psicología, que es qué está pasando con la inteligencia promedio de nuestros hijos. Y lo que vemos es que parece ser que, al menos en algunos estudios concretos, que la inteligencia promedio de los seres humanos está cayendo desde las cohortes nacidas en el año 1975. Os voy a dejar, esto es un tuit que hice yo mismo, y bueno, en base a un estudio que no hice yo, eso sí, y os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Creo que es de lo más interesante, es decir, no solamente no estamos teniendo más hijos, sino que los hijos que tenemos pues parece ser que no son tan buenos como los de antes. La explicación, y aquí voy a terminar ya con las explicaciones de la natalidad y luego vamos a ver con las posibles soluciones. La explicación, pues que mejor he encontrado yo es de este otro hilo de Twitter, que también os lo voy a dejar en la descripción, que, por resumirlo mucho, es un hilo bastante largo, pero por resumirlo mucho, es un tema de estatus. Como dicen ahí, pues han cambiado los valores, han cambiado la cultura en muchos lugares del mundo, y donde antes tenía bastante estatus y era un símbolo de estatus tener más hijos, ahora pues ha cambiado un poquito y pues simplemente pues tener más perros o tener una foto muy bonita en una playa caribeña tiene algo más de estatus, y como dicen ahí también el estatus es relativo, tiene algo más de estatus que simplemente tener otro hijo más o tener el primer hijo. Por lo tanto, bueno, si no es un tema de recursos, si es un tema de estatus, pues bueno, esto a mí me hace bastante sentido. No sería un tema estrictamente económico, sino es un tema que desde luego social, pero que toca al menos tangencialmente a la economía, pero que no es un tema que se pueda explicar única y exclusivamente, desde luego, con la economía en la mano. Y bueno, pues vamos a explicar entonces las transiciones demográficas que pues parece que esta caída en la natalidad nos va a obligar a tomar de alguna manera. Y mirad, normalmente o históricamente las transiciones demográficas, tanto positivas, crecimientos de población, como negativas, caídas en la misma, se explican o siempre se han explicado bastante mejor por el lado de la mortalidad. Por ejemplo, avances en higiene pues tienen un impacto muy positivo en en el aumento de la población. También las mejoras en la nutrición, sin ninguna duda, o las mejoras en la medicina, sobre todo para las mujeres en los partos y para los hijos en los partos. Y bueno, pues las negativas típicamente han sido, y muy estudiadas, han sido plagas, guerras, o al menos también muchas veces colapsos civilizatorios, como el que veis en pantalla, que es el colapso de un cuadro muy famoso de la civilización romana, el saqueo de Roma. Y una transición demográfica pues negativa por caída en la natalidad es algo que creo que es totalmente nuevo, y es algo que no sabemos cómo se va a cómo vamos a de alguna manera a atajar el problema, cómo vamos a lidiar con este problema. La primera de las soluciones que se está planteando en la mayor parte de países occidentales es pues la inmigración masiva. Y yo creo que esta inmigración masiva está siendo muy problemática por algunos motivos. Por cierto, antes de comentar los motivos, esto es los datos de de violencia y de crimen en Dinamarca. Dinamarca es de los pocos países que lo publica año con año y que parece que no le importa tanto herir sensibilidades, y que simplemente pues publica los datos de criminalidad en función de del país de origen de los inmigrantes, en comparación también con la propia ciudadanía danesa. Y lo que veis es que los inmigrantes de algunos lugares delinquen hasta 4, 5, 6 o 7 veces más, es decir, multiplicas por 4, 5, 6 o 7 veces la tasa de criminalidad de los nacionales. Y esto evidentemente es problemático y tiene a la gente un poco enfadada en Europa, y con cierta razón, sobre los resultados de esta inmigración masiva.
Y ahora bien, la pregunta es por qué, y ahora sí, por qué creo que esta inmigración masiva pues, puede ser muy problemática. La primera de ellas es porque no todas las culturas y todos los valores son compatibles entre sí. Una inmigración no masiva tiende a, en algunas culturas, siempre y cuando esa cultura tenga cierto vigor, pues puede tender a asimilar a esa población, pero si la inmigración es masiva, y bueno, pues ya tenemos datos desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde los años 70 de inmigraciones masivas en Europa que no han funcionado del todo bien porque se han generado guetos. Y en estos guetos pues se reproducen las prácticas sociales que hacen a los países de origen pobres en un primer momento. Por lo tanto, bueno, esto es todo un problema y pues no se sabe muy bien cómo solucionarlo. El segundo de los puntos es lo que la gente que ahora está algo de moda de la geoestrategia habla que hacen tus enemigos. Tus enemigos te abren las cárceles y te mandan a lo peor de su población. Esto pues se llaman conflictos en la zona gris y esto sabemos que lo hace constantemente, por ejemplo, Marruecos con España. De hecho, la población marroquí en España delinque mucho más que la población marroquí en Marruecos. Esto pues puede ser parte de simplemente un choque entre culturas, como estaba comentando en mi primer punto, o puede ser una cosa simplemente pues que te están tirando a lo peor de la sociedad marroquí y pues está desde luego generando los estragos que no genera allí, te los genera en Europa. Y el tercer punto, que también creo que es importantísimo y es un punto puramente económico, es que pues se hacen efectos llamada y los efectos llamada tienden a traer muchas veces, depende del tipo de llamada, los elementos pues menos productivos y más problemáticos de otras sociedades. En sociedades como las europeas, donde la redistribución es una redistribución muy fuerte, se tiende a llamar a lo peor de cada casa. Esto es curiosamente no pasa o pasa mucho menos en Estados Unidos, por eso creo que las críticas a la inmigración masiva en Estados Unidos son algo diferentes o deberían enfocarse en otras cosas que la inmigración masiva en Europa. En Estados Unidos, aunque también se redistribuye mucho, se redistribuye, creo, algo menos que en Europa y esto pues hace que el perfil de inmigrante que se atrae sea muy diferente. Por lo tanto, bueno, cuidado con las estructuras sociales y con los efectos llamada que pues creo que pueden ser muy peligrosos. Y bueno, una solución más o menos obvia sería, bueno, si esto es un tema simplemente de estatus y de problemas con el estatus, pues simplemente cambiemos esos símbolos de estatus, pues oye, los cambiamos y sería tan fácil como volver a poner de moda tener hijos o algo así, ¿no? Hay mucha gente que en la derecha está diciendo que esto es lo que hay que hacer y yo tendría algo de cuidado con esta solución. Porque lo que estás proponiendo es hacer propaganda. Y la propaganda, pues muchas veces se sabe cómo empieza y no se sabe cómo acaba. ¿Dónde va a acabar esa propaganda y hasta dónde vamos a llevarla una vez que la hemos iniciado? Pues no está nada claro. Y si no, pues hay que ver cómo está la Europa actual, con la propaganda actual y pues las voces que piden callar a cualquier voz que sea disidente con el discurso oficial. Esto es propaganda pura. Sabían cómo empezaban, quizá tenían algo en mente que ellos creían que era muy bueno para la humanidad y acabas censurando a todo el que no piensa como tú. Entonces cuidado con esto, porque muchas veces incluso pueden tener el efecto contrario al que tú deseas. Pero sí creo que es útil al menos intentar evitar la campaña antinatalista, por ejemplo, de ecologistas, que te van diciendo día sí día también que vas a acabar con el planeta si tienes hijos, que es una tontería esto, evidentemente, o milenaristas que dicen que no traigas hijos a un mundo con tantas injusticias y, bueno, pues tonterías de corte similar. Hay que recordar también que mucho de esto pues está financiado con dinero público. Estas ONGs ecologistas y son de todo menos organizaciones no gubernamentales. No pertenecen a la estructura del gobierno, pero sí pertenecen a la estructura financiera del gobierno. No sobrevivirían ni medio día con las aportaciones de sus socios. Y bueno, vamos entonces, después de ver algunas de las soluciones, o lo que yo creo que sería la solución principal, que es dejar de fomentar políticas antinatalistas, vamos con qué hacemos ahora en los países como Europa, como pues los países occidentales principalmente, donde la transición demográfica ya ha iniciado. Mirad, donde ya ha iniciado tenemos un problema grave. Si la inmigración masiva no va a solucionarnos el problema, y no parece que vaya a hacerlo, pues tenemos que iniciar algún tipo de transición nosotros y de lidiar con ella. Ya los países europeos son países envejecidos donde una parte muy importante de la población ya tiene más de 65 años y otra parte muy importante los va a cumplir en los próximos años.
y donde no ha habido nacimientos para sostener a toda esa población en edad de dependencia. Por lo tanto, va a crecer, nos guste o no, esta población en edad de dependencia, y además va a crecer de una manera un poquito curiosa, porque en los países donde se tienen muchos nacimientos pasa lo que pasaba en los 50, como veis ahí en Japón y en España, donde la mayor parte de la dependencia se centra en gente joven, donde la redistribución ocurre dentro de la familia y no fuera de la familia. La redistribución históricamente también había ocurrido fuera de la familia para la tercera edad, pero ya no es así, sobre todo en los países con un sistema público de pensiones, ahora vamos a hablar de eso, pero todavía hoy, dentro de los estados de bienestar, las políticas de redistribución para la gente que tiene hijos, pues son relativamente suaves en comparación con las políticas de redistribución hacia la tercera edad. Por lo tanto, esto genera una presión a la redistribución no dentro de las familias, sino fuera de las familias. Y esto genera, creo, bastantes problemas. En principio, por teoría simplemente evolutiva también del parentesco, de selección por parentesco dirías, o selección simplemente de tus propios genes, pues tiendes a redistribuir con mucha más gana y sin ningún tipo de impedimentos hacia tus hijos, pero no tanto hacia los hijos de los demás y mucho menos tampoco hacia la tercera edad de los demás. Así que bueno, en cualquier caso, esto va a generar un problema de redistribución, y la pregunta es cómo solucionarlo, cómo atajarlo. Y bajo mi punto de vista hay dos opciones. La opción, seguir con la opción europea, que es la opción de redistribución entre trabajadores y tercera edad, que es simplemente ir despojando de partes crecientes de su ingreso a los trabajadores para transferírselos directamente a los jubilados, y esto está generando ya de facto tensiones en muchos países de Europa, donde se ve que es insostenible la situación y donde se ve que en España específicamente, pero otros países también tienen problemas similares, donde el riesgo de pobreza es muchísimo más alto en aquellos que están trabajando y dando sus ingresos que en aquellos que lo están recibiendo. Entonces esto, evidentemente, genera tensiones sociales y las va a generar peor en el futuro, porque la presión a la redistribución va a crecer. Entonces, esto es una solución, y además es una solución problemática, porque lo que significa es que por los problemas que ya he comentado, pero es que además el nivel de consumo de toda la población tiene que caer necesariamente, si es que cae la gente que está trabajando en ella. La otra alternativa, creo, es un sistema de capitalización de pensiones. Y aquí hay dos opciones. Uno es el sistema chileno, que obligaba hasta hace poco, no sé exactamente si esto ha cambiado en los últimos años, pero hasta hace muy poco, obligaba a invertir, a ahorrar y a invertir esos ahorros en la propia economía nacional. Y esto o gran parte de ellos, y esto ha tenido un efecto muy positivo sobre la economía chilena, porque la ha capitalizado, y al capitalizarla ha incrementado la productividad de sus trabajadores, y lo que se ha hecho simplemente en un puro ejercicio de distribución de ingresos económica es que el capital que ha de alguna manera aportado para la mayor producción, ahora simplemente tiene derecho a exigir algo de esa producción. No es una redistribución como la que hace el Estado, que le quitas a uno para darle a otro, sino es una aportación neta a generar valor, y cuando aportas a generar valor tienes derecho a adquirir algo de ese valor en el proceso económico, no en el proceso político, que es lo que hace un sistema de pensiones de reparto. Entonces, esto ha generado un efecto muy positivo. Aquí tenéis varias rentabilidades que han generado a lo largo de la historia. Lo más importante es la de la derecha del todo, que es la anual, y lo que veis es que hay unas rentabilidades positivas para todos aquellos que han estado ahorrando en el sistema de capitalización chileno. En los otros, sobre todo en los últimos 36 meses, veis que ha ido bastante mal. Os tengo que convencer de que en Chile han tenido una revolución que por fortuna no ha salido bien, pero esa revolución ha puesto muy nerviosa a la gente en los mercados de capitales chilenos, y ha tenido un impacto muy negativo, evidentemente, sobre la rentabilidad de sus fondos de inversión. Más allá de eso, lo importante es que en el largo plazo parece que esto sí funciona, y funciona tanto para capitalizar la economía como para generar rendimientos a aquellos que ahorran. Entonces, es un sistema, creo que muy bien diseñado. La otra alternativa es un sistema de capitalización en el que se invierta fuera.
¿Por qué esto tiene cierto sentido? También, bueno, pues porque no estás capitalizando la economía nacional, pero estás capitalizando otras economías a las que más tarde, cuando ha generado frutos esa inversión de capital, pues le puedes exigir el pago, exigir entre comillas siempre, pero el capital, el factor capital que está aportando al factor de crecimiento de la economía, se le puede exigir entre comillas, siempre la exigencia, a algún pago. Y ese pago es una transferencia que reciben, en parte, aquellos que han ahorrado, que serían, pues, la tercera edad. Es decir, hace innecesaria una redistribución dentro del país. Por lo tanto, y bueno, ya por ir acabando y la conclusión, pues hay que decir que yo sí creo que las políticas antinatalistas y este proselitismo de ese antinatalismo nos ha generado un problema muy muy grave. Es un problema que vamos a tener que afrontar los próximos años, nos guste o no nos guste, porque es un problema global. No es un problema únicamente de Europa, simplemente Europa o Japón o Estados Unidos están más avanzados en el problema, pero es un problema que va a tener que, pues, hacer frente prácticamente toda la humanidad y tenemos que elegir cómo hacerlo frente. Si lo vamos a hacer frente mediante el Estado y con redistribuciones, pues obligatorias y confiscatorias en muchos casos, pues vamos a ver una caída, un descenso en el nivel de vida. Si lo vamos a hacer mediante mecanismos de mercado, con un sistema de pensiones privado y capitalizado, cuanto más privado mejor, ahorro privado mejor, pues lo que vamos a hacer es simplemente incrementar, o vamos a tener una tendencia a incrementar la productividad del trabajo, y eso puede pues incrementar los ingresos también de la cuenta de los capitalistas, y esos ingresos de la cuenta de los capitalistas, si han ahorrado durante toda su vida, pues serán aquellos que en su vejez reciban esos ingresos y no tengan que arrebatárselos coactivamente al resto de la población. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete al canal y pues déjame algún comentario si no estás de acuerdo con algo de lo que he comentado, de lo que he estado explicando. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.